¿Qué onda, chivermanos, chivermanas? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá en esta fecha muy especial para los aficionados del Guadalajara porque se cumplen 19 años de aquel título que Guadalajara, que el rebaño obtuvo en la cancha del Nemesio 10 en la Bombonera en aquella final contra el Toluca del 2006. Las leyendas, los jugadores que consiguieron ese objetivo para la institución, lo recordaron a través de sus redes sociales. Vamos a checar las reacciones. También vamos a revisar esta deuda que tiene Gabriel Milito con la afición del Guadalajara y con la institución, que es la clasificación a la CONCACHAMPIONS del 2027. A la del 2026 Milito no la consiguió en la Leagues Cup de este año, pero tiene la posibilidad y podemos poner como primer objetivo para el 2026 esa clasificación. Y también vamos a revisar cómo estuvo ese panorama de la preventa del México contra Portugal, que se convirtió en un caos. Colapsó la plataforma, la famosa boletera Funky. Ya no se realizó la preventa este miércoles y se cambió para este jueves. Vamos a checar los detalles, así que vámonos con la información. Arrancamos con esta deuda que tiene Gabriel Milito con Guadalajara y es la clasificación a la CONCACHAMPIONS. Uno de los primeros objetivos que tenía Milito cuando llegó al equipo era trascender en la Leagues Cup, que era la última vía que tenía el rebaño para meterse a la CONCACHAMPIONS del 2026, que se va a disputar en el primer semestre. Esa CONCACHAMPIONS que otorga cupos al Mundial de Clubes. Cruz Azul ya tiene uno de esos cupos y en ese 2026 se va a entregar el segundo sitio que tiene la CONCACAF, pero el Guadalajara no va a participar en esa edición que arranca el próximo año debido, primero, a que en los torneos de apertura y clausura, apertura 2024 y clausura 2025, pues no alcanzó la final de la liga y ahí se otorgan 4 de los boletos. Y los otros 2 boletos tampoco los alcanzó porque fue un año de desastre y Chivas no terminó dentro de los 6 mejores de la clasificación anual, de tal manera que tampoco por esa vía pudo entrar a la CONCACHAMPIONS del próximo año. La última oportunidad era la Leagues Cup de este 2025, donde Guadalajara, ustedes se acuerdan, quedó eliminado en la primera ronda, perdió con el Red Bull de Nueva York, luego se fue a tanda de penales contra el Charlotte, le ganó al Cincinnati, pero ya no le alcanzó a Chivas. Entonces Guadalajara, por la vía de la Leagues Cup, que entrega 3 boletos a los 3 primeros lugares, tampoco entró a la CONCACHAMPIONS del 2026, que ya tuvo su sorteo. Ya sabemos cuáles son las series que se van a jugar el próximo año, pero Guadalajara no está ahí. Sin embargo, en el primer semestre del 2026, el primer objetivo de Gabriel Milito podría ser darle a Chivas el boleto a la CONCACHAMPIONS del 2027. Y la vía por la cual queremos que Chivas entre a ese torneo es evidentemente alcanzando la final del fútbol mexicano, porque en estos instantes ya en el Apertura 2025, Toluca y Tigres, que van a disputar el título jueves y domingo, ellos ya tienen su boleto asegurado a la CONCACHAMPIONS del 2027. El campeón y subcampeón del próximo torneo del Clausura 2026 también tendrán sus pasajes a la CONCACHAMPIONS del 2027. Ojalá que Guadalajara con Milito alcance la final y por supuesto que saliera campeón, pero alcanzando la final asegura su boleto a la CONCACHAMPIONS del 2027. ¿Y qué pasa si Chivas no llega a la final? Bueno, pues ahí Tigres y Toluca ya estarían. El campeón y subcampeón del siguiente ya estarían. Ahí tendrías 4 plazas de las 6 que tiene México para ese torneo continental. Las otros 2 se entregan a los que están mejor posicionados en la tabla general anual, apertura más clausura, y quitando a los campeones y subcampeones, y ahí es donde también podría entrar Chivas, que terminó el torneo de apertura en el 6º lugar, es decir, hoy se encontraría en puestos de CONCACHAMPIONS, si lo queremos ver de alguna manera, a falta de lo que haga en la fase regular del Clausura 2026, es decir, del próximo torneo. Entonces, Guadalajara, quedando dentro de los 6 mejores de la tabla anual, prácticamente estaría asegurando su boleto a la CONCACHAMPIONS del 2027 y entonces Gabriel Milito estaría saldando esa deuda que se le quedó de su primera participación con Chivas en un torneo oficial, en ese caso la Leagues Cup de este año, en la cual no se consiguió el objetivo. Esperemos que Chivas, con la planificación, ya con 6 meses de proceso, tenga esa posibilidad de meterse a la CONCACHAMPIONS del 2027 y soñar con ir al Mundial de Clubes, a la nueva versión, a la versión ampliada que ganó el Chelsea este año, muchachos. Y vámonos con este tema que llamó muchísimo la atención a lo largo del día, la famosa preventa
para el partido de México contra Portugal, la reinauguración del Azteca, que será el 28 de marzo. La boletera Funky es la encargada ahora de llevar el tema del boletaje en el Estadio Azteca. Dejaron atrás Ticketmaster y contrataron a esta empresa Funky. Y resulta que para este miércoles comenzaba la preventa para tarjetavientes de Banorte y poder acceder a ese beneficio de poder encontrar o buscar boletos de forma anticipada para el México contra Portugal, la posible visita de Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca. Y entonces pues ya todo el mundo estaba listo ahí con su tarjeta, que si el primo tiene Banorte, que si la tía, que si la mamá o si ustedes tenían, bueno, pues ahí todo el mundo buscando a ver quién le presta la tarjeta. Total, que llega el momento y de pronto la página colapsó, nadie podía entrar, se entraba al sistema y te daba una fila virtual. Incluso se hicieron muchos memes de que había más de 200,000 personas antes que algunos usuarios para tratar de encontrar boletos, ¿no? Y cuando ya llegaba a cero, cuando ya la fila avanzaba supuestamente, pues te botaba el sistema. Y entonces, por supuesto que vinieron las quejas a través de redes sociales y horas después la boletera lanzó un comunicado argumentando que encontraron tráfico inusual y sospechoso a la página, de tal forma que decidieron no abrir la preventa para este miércoles. Este es el comunicado que dicen, y lo más importante, mencionan: antes de habilitar la preventa del partido, nuestro sistema de monitoreo identificó actividad inusual en el tráfico entrante. En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma. Sabemos que es un partido de los partidos del año, no sé qué. Por esta razón se reprogramará la preventa para asegurar el correcto funcionamiento, proteger la integridad de las transacciones y garantizar que todos tengan la oportunidad de acceder de manera segura, fue el comunicado de Funky. La boletera, después del colapso, ellos argumentan que detectaron actividad inusual, aunque evidentemente la sospecha es más bien que pues es una empresa que no es muy ubicada en el tema del boletaje en México. Por ahí tiene los partidos del Atlas, de Santos, pero realmente no muchos clubes o eventos utilizan esa plataforma. Hay otras, ¿no? Ticketmaster, que sabemos lo que te cobran por el servicio, que es una de las grandes quejas con Ticketmaster, pero han mejorado en ese sentido y no se han reportado colapsos en la página de Ticketmaster. Además, es un gigante mundial. En México está Superboletos, está Boleto Móvil, que para mí es una de las mejores, la de Boleto Móvil, y no es anuncio, ¿verdad? Pero esta Funky, pues, quién sabe dónde salió, y entonces la contrataron y colapsó, ¿no? La sospecha es que colapsó ante la increíble cantidad de personas que trataron de meterse al mismo tiempo al sistema. Total, que ya la propia boletera y la selección mexicana lanzaron un comunicado en donde la preventa arrancará entonces este jueves. Se cambió de miércoles para jueves. Vamos a ver si funciona el sistema ya lo arreglaron, ya no detectan actividad sospechosa y entonces la gente pueda comprar sus localidades. Ya les estaremos reportando los detalles, muchachos. Y este 10 de diciembre es una fecha especial para la afición del Guadalajara, para la institución, porque se cumplen 19 años. ¿Cómo pasa el tiempo? 19 años del título que obtuvo el Guadalajara allá en la cancha del Toluca, en ese compromiso que inició perdiendo con el gol de Marioni y que después vino la remontada, Maza Rodríguez y el Bofo Bautista. Inolvidable esa anotación del Bofo para darle el título. En ese momento el 11 para Chivas, ¿no? Es increíble también la situación de que en los últimos 19 años Guadalajara solamente tenga 2 ligas, esa del 2006 y la del 2017. Es también una fecha para reflexionar sobre lo que ha hecho el club, como para que en 20 años, prácticamente 40 torneos cortos, solamente tenga 2 títulos de liga. En ese sentido, la institución le ha quedado a deber a la afición del Guadalajara, pero bueno, se recuerdan estos 20 años y hubo leyendas de ese partido, de esa liguilla, que recordaron el momento. Uno de ellos, el Bofo Bautista, que reposteó en sus historias de Instagram el gol que metió a Hernán Cristante y solamente puso 19 años y un agradecimiento. Bofo Mayengel, que sin duda es el héroe de esa final, o uno de los jugadores más importantes, que lloró cuando en el festejo, ¿no? Porque días antes había fallecido su señora madre, entonces muy especial ese momento del Bofo Bautista. También Ramón Morales
puso un día como hoy, pero de hace 19 años, un sueño cumplido. Ramoncito, que fue pieza fundamental en esa liguilla, contra el América marcó de penal, contra Cruz Azul también hizo gol. Si no mal recuerdo, fue doblete de Ramón Morales en el partido de vuelta contra Cruz Azul en los cuartos de final, así que también pieza clave de Ramoncito Morales. Y el Venado Medina y Johnny Magallón, coincidentemente, estuvieron en una final este día del 2025 de una categoría sub-13, en donde participan sus chavos, donde participan sus hijos, y fueron campeones de esas fuerzas básicas 2013, de la categoría 2013. Johnny Magallón y el Venado Medina compartieron fotos de sus hijos festejando este título de la categoría, que se da 19 años después, ¿no? Imagínense lo que son las coincidencias, y yo creo que todos los chivermanos más o menos de la época que somos, los de 30 para arriba, nos acordamos muy bien de esa final, y todos nos acordamos de qué estábamos haciendo ese día, ese 10 de diciembre del 2006, por supuesto. Yo me acuerdo nada más como la anécdota rápida, a la final en Toluca no pude ir, y ahí les va por qué. Yo soy de la Ciudad de México, yo nací en la Ciudad de México y he vivido toda mi vida en la capital del país. Y entonces, pues siendo chivermano desde los 5 o 6 años, a mi papá siempre le di lata con que, oye papá, ya vienen a jugar las Chivas a la Ciudad de México contra el Atlante, Necaxa, Cruz Azul, América, contra Pumas, contra el que fuera. Mi papá me llevaba al estadio. Entonces llega esa liguilla, yo tenía unos 17 años y le toca al Guadalajara jugar contra Cruz Azul la vuelta en el Estadio Azul, y mi papá me llevó al Estadio Azul para ver ese empate. En el partido de vuelta Chivas llevaba ventaja y entonces pues felices, ¿no? Y luego en la siguiente ronda Chivas se enfrentó al América en la semifinal de vuelta. Chivas ganó la ida en el Jalisco 2-0 y la vuelta era en el Azteca. Y me acuerdo que fui con mi papá y un muy buen amigo, uno de mis mejores amigos que hoy en día vive en Argentina. Fuimos al estadio, vimos ese empate a 0 y Chivas se metió a la final. Pero ya para la final de vuelta, que pues fue en Toluca y que nos queda muy cerquita de la Ciudad de México, pues era pues a ver cómo están los boletos y cómo se consiguen. Pero evidentemente los aficionados del Toluca, además hacer un estadio más chico, pues era complicado conseguirlos. Y me acuerdo que mi papá fue a Toluca para buscar a ver si en la reventa había, y total que me habló, ¿sabes qué? No, están carísimos los boletos. Y pues ya me había llevado al cuartos de final de vuelta y a la semifinal de vuelta. Le dije, no, pues no te preocupes, lo vemos en casa de mi abuela. Y me acuerdo que vi esa final en casa de mi abuela, y bueno, pues obviamente la felicidad absoluta, muchachos. Y lo que es la vida, fíjense que este 10 de diciembre del 2025, 19 años después, me toca ir de trabajo al Nemesio 10. Este día estuve en el Nemesio 10 porque estamos haciendo algunos contenidos y algunas grabaciones para TV Azteca con motivo de la final entre Toluca y Tigres, que la vuelta será en el Nemesio 10. Entonces, coincidentemente hoy fuimos y tomé la fotografía de esa portería en donde el Bofo Bautista anotó aquel gol memorable. Entonces, así está hoy en día la portería del Nemesio 10. Lo que es la vida, ¿no? 19 años después me toca estar en ese estadio, y por ahí estuve de las 2 de la tarde, ¿eh? Por ahí estuve de las 2 de la tarde cuando casi 19 años exactos después de que Chivas levantó el título ahí en el Nemesio. Así que se sintió padre, pero también esa cosa de decir, pues ya que nos toque de nuevo, ¿no? O sea, un equipo como el Guadalajara, la verdad es que es muy poca cosecha tener 2 títulos de liga en los últimos 19 años, muchachos. Pero bueno, ahí está la anécdota. Ustedes escriban ahí dónde vivieron aquella final del 2006. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto.